of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop, no, no. Hola a todos, aquí la Pirata Gafapasta. Bueno, hoy en un programa plus, por decirlo de alguna manera, porque este miércoles en el Club de los Cuentistas del Moratín va a venir un personaje maravilloso que se llama Pepe Solá y que, bueno, pues en el aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano decidió volver a hacer esa Vuelta al Mundo con su velero. Y le vamos a tener en los cuentistas, le vamos a hacer una entrevista y lo colgaremos en la radio. Y por esa razón he creído muy conveniente pues recuperar este audio sobre la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano para ponernos un poquito en situación y pues bueno, ver por qué Pepe Solá se decidió a volver a dar esta Vuelta al Mundo igual que ellos. Así que este audio que vamos a poner hoy es una redifusión, por decirlo de alguna manera, lo he vuelto a recuperar. Aquí en YouTube no estaba. Si lo escucháis en YouTube vais a saber la primera vez que lo vais a escuchar. Sí que estaba en iVoox, en el Club de los Cuentistas del Moratín, del Pelayo y del Portugal. Pero bueno, así lo vais a poder escuchar. Y yo creo que es interesante porque así cuando escuchemos la entrevista a Pepe Solá, dentro de un par de semanitas, pues vamos a entender muy bien de qué estamos hablando. Así que nada, bueno, pues os dejo ya con esta pedazo aventura de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Ya veréis, impresionante. Para entender nuestra historia de hoy, tenemos que viajar en nuestra máquina del tiempo al siglo XVI. Un mundo muy diferente al nuestro, donde no existían neveras, por ejemplo, y los alimentos se conservaban a base de aceite, sal y vinagre. Y en el que las especias traídas de territorios lejanos de Oriente, que hacían que esas carnes y pescados más o menos fueran comestibles, porque con esa conservación pues no estaban muy buenos, eran uno de los valores más preciados de las clases pudientes, y cuyo complejo sistema de transporte en caravanas, atravesando Europa desde los sitios más remotos, hacía pues que claro, costaran más que el oro. Las especias eran algo así como el petróleo de hoy, y el país que pudiera controlar su mercado, como hoy, sería la mayor potencia económica del mundo. Para que veáis que las cosas, bueno, pues tampoco han cambiado tanto. Cambiamos el petróleo, por ejemplo, lo cambiamos por especias y, bueno, más o menos es lo mismo. Era un tiempo de guerras en el que la pobreza y el hambre hacían que muchas personas tuvieran que buscarse la vida para poder sobrevivir y que muchos se embarcaran a explorar las nuevas tierras que apenas hacía 35 años atrás se habían descubierto y de las que aún no existían apenas mapas, pero que prometían algo que ellos no iban a poder conseguir. Prometían a esos desdichados la única oportunidad de salir de su miseria, consiguiendo tierras y oro al otro lado del océano. Muchos sabían que estas aventuras pues serían su muerte, y por ello todos hacían testamento antes de embarcarse en esas naves que, lejos de los grandes barcos de hoy en día, eran apenas cáscaras de nuez al servicio del viento, atravesando un océano lleno de tormentas, huracanes, bueno, eso sí, con magníficos marinos que con sus conocimientos de las estrellas, los vientos y las corrientes marinas hacían posible lo imposible. Poco después del descubrimiento de Colón en 1494, España y Portugal, o sea, en 1494 lo que os voy a contar, no el descubrimiento, que ya sabemos que fue en 1492. Bueno, España y Portugal, las grandes potencias navales de la época, llegaron a un acuerdo para repartirse las zonas de navegación del Océano Atlántico y los territorios del Nuevo Mundo, descubiertos y por descubrir. O sea, fijaros el morro. Esto se consiguió en un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues trazaron una línea imaginaria, un meridiano, que hacía que todos los territorios hacia el este pertenecieran a Portugal y al oeste a España.
Bueno, pues uno de esos grandes marinos de los que hemos hablado, que hacían posible lo imposible, se llamaba Fernando de Magallanes y era de origen portugués. Después de examinar mapas y globos y hablar con un amigo suyo, que creo que era su primo, llegó a una conclusión sorprendente. Debía de existir un paso por el que atravesar América del Sur y así llegar al recién descubierto Océano Pacífico y a las Islas Molucas, que también eran llamadas las Islas de las Especias, y que se encontraban en el archipiélago indonesio. Estas islas ya eran conocidas por los portugueses porque ellos comerciaban con toda esa parte, conocían toda esa parte del Índico, y era allí, concretamente en estas islas, donde nacía el clavo, que era una de las especias más caras que existían. Realmente, si este paso existía, se podría llegar a ellas mucho más rápidamente que atravesando Europa, y el que lo consiguiera sería el dueño de todo el mercado de las especias. O sea, fijaros la importancia. Magallanes fue a contarle todo esto a su rey, Manuel I, de Portugal. Pero influido por algunos de los enemigos de Magallanes, que hablaban mal de él, le decían, oye, no, que bueno, que no es tan bueno y tal cual, no sé qué, pues nada, le negó la expedición. Magallanes se sintió pues muy ofendido, porque consideraba que no le estaban tratando como debían. Así que, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, a ver, majestad, si usted no me hace caso, puedo ir a ofrecérselo a otro reino, a otro país. Y entonces, así muy soberbiamente, pues cogió Manuel I y le dijo, pues haz lo que quieras. Y entonces, claro, pasó lo que pasó. Esto no detuvo al explorador portugués, así que lo que hizo fue ir a ofrecerle todo lo que le había ofrecido a él, sus servicios, al gran rival de Manuel I, que era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. Aunque Carlos I, le vamos a llamar Carlos I, porque mucha gente le llama Carlos V, pero como era de España, pues le llamaremos Carlos I. Aunque Carlos I era muy joven, casi un niño, estaba muy bien asesorado por el cardenal Cisneros. Magallanes estaba convencido de que las Molucas podían estar dentro de la esfera de influencia castellana, es decir, en esa parte que le correspondía a los castellanos y no a los portugueses. Y, por tanto, podrían traer las especias sin problema desde allí. Claro, imaginad. Aunque muchos nobles españoles recelaban de una expedición bajo el mando de un comandante portugués, tened en cuenta que eran enemigos, el rey Carlos I aceptó la propuesta de Magallanes y dijo, vale, ok. Esta consistía en navegar alrededor del Cabo de Hornos, es decir, por la parte sur de América del Sur, ¿vale? Cruzar hasta las Molucas, embarcar un cargamento de especias y regresar por la misma ruta, reclamando las islas para España. Carlos I, como hemos dicho, aceptó, pero con la condición de que toda la tripulación fuera española, cosa que era imposible, porque en aquella época, o sea, las tripulaciones eran de todos los países, no nos creamos que ahí iban solamente españoles, iban italianos, iban africanos, bueno, iban de todo, ¿vale? Y también le puso, Carlos I también, así para no desconfiar demasiado, le puso con el mismo cargo a un señor que se llamaba Juan de Cartagena, que era un noble, pero no marino, para que lo vigilase. Este será el archienemigo de Magallanes. Bueno, comienza el viaje. El 20 de septiembre de 1519, una flota compuesta por 5 naves y unos 260 hombres partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en el sur de España, hacia el Atlántico. Al mando del buque de insignia, que era la nao Trinidad, estaba el capitán portugués Fernando de Magallanes, del cual ya hemos hablado. La flota partió desde Sanlúcar hasta las Islas Canarias. Allí, en las Islas Canarias, terminaron de abastecerse de las naves, o sea, terminaron de coger pues la mercancía que necesitaban, el agua, que era muy importante. El agua era importantísima porque no sabían cuánto tiempo iban a estar dentro del barco. Y después se dirigió hasta las islas de Cabo Verde, que eran portuguesas en aquel tiempo. Antes de cruzar al Atlántico, o sea, desde Cabo Verde bajó un poquito, ¿vale? Y cruzó el Atlántico. Esto ya empieza a mosquear a su archienemigo. Ya empieza a decir, bueno, a Juan de Cartagena empieza a decir, ¿y este por qué baja hasta Cabo Verde? ¿Por qué no desde las Islas Canarias directamente atraviesa? ¿Vale? Y esto hace sospechar que Magallanes sabía
más o menos a la altura a la que podía estar ese paso, que estaba buscando. Lo que pasa es que no lo sabía exactamente. Él pensaba que estaba más o menos a esa altura, pero estaba más al sur. Esto no se sabe seguro, ¿vale? Pero bueno, puede ser. Hay gente que lo opina. La flota, como hemos dicho, atraviesa el Atlántico y llega a Río de Janeiro en diciembre de 1519. De allí comienzan a bajar hacia el sur, costeando siempre hacia el Río de la Plata. Y bueno, pues claro, si vamos hacia el sur, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia el polo sur, ¿vale? Entonces el frío empieza a notarse ya, ¿vale? Cada vez más. Empiezan a sufrir los rigores del invierno austral y los marineros tenían que dormir en cubierta, en condiciones pues casi de congelación. A todo esto ya llevaban bastantes meses de camino, así que empiezan las raciones empiezan a reducirse, aumenta el hambre, los hombres empiezan a morir de escorbuto, que es una enfermedad espantosa que provocó muchísimas muertes entre todos los marineros porque no se sabía, pero era la falta de vitamina C. Te hubiera arreglado con una naranja, pero en esa época no lo sabían. Y bueno, deciden, ante tanta precariedad y tanto frío, deciden desembarcar para pasar el invierno. Y ahí conocen a los patagones. Los patagones eran gigantes de casi 2 metros, con los pies muy grandes. Y Pigafetta, que era un noble italiano que se había embarcado con Magallanes con ánimo de aventura y que escribiría cada paso de la expedición, y su libro es una maravilla y os lo recomiendo, nos describe así a estos hombres. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos eran escasos, parecían blanqueados con algún tipo de polvo. Su vestido, o mejor, su capa, eran de pieles cosidas entre sí, de un animal que abundaba en el país, según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello y las piernas de ciervo, la cola de caballo y cuyo relincho imita. Imaginaos cuando de repente se encuentran a este pedazo ser, porque es que los españoles eran muy bajitos en aquella época, eran muy bajitos, o sea, es que medían 1,50, ¿vale? Entonces, claro, te encuentras un tío de 2 metros, vestido como una piel y pintarrajeado por todos los lados, y fliparon. De hecho, metieron a 2 en las naves, pero se les murieron, ya lo conté el otro día, se les murieron rápido, sí. Bueno, los ánimos empeoraron aún más. Cuando uno de los barcos naufragó debido al empeoramiento del tiempo, y la búsqueda del prometido estrecho del Pacífico se extendió durante semanas y luego meses. O sea, la gente ya estaba desesperada. Y el capitán Juan de Cartagena se amotina. Se amotina porque se quiere volver. En La Reyerta, uno de los amotinados muere. Pero pronto Magallanes vuelve a hacerse con el mando. En un principio condena a muerte a los 40 amotinados, pero finalmente lo que hace es, al loro, manda matar a uno y lo descuartiza delante de todos. Aquí ya se les quitan las ganas para siempre de volverse a amotinar si tenían alguna más, ¿vale? A Juan de Cartagena y a uno de los sacerdotes los abandona a su suerte en una playa, ahí, sin víveres ni nada. Pero al resto, fijaros, los perdona. Claro, este castigo nos puede parecer terrible, pero en realidad no fue el mal menor. O sea, podía haber cogido, porque estaba en su derecho. O sea, el amotinamiento era castigado con la muerte. Él estaba en su derecho de haber matado a todo el mundo, ¿vale? Pero él lo que hizo fue, dando un escarmiento brutal, demostrar quién era el jefe de la expedición. Este escarmiento fue matar a este hombre y abandonar al jefe de los que se habían amotinado. Pero luego al resto los perdona. ¿Y los perdona por qué? Porque está claro, o sea, que necesitaba tripulación. No se podía cargar de repente a 40 hombres así, porque sí. Así que necesitaba la tripulación para poder conseguir lo que él necesitaba. O sea, que ahí, la verdad es que Magallanes demuestra ser un hombre muy inteligente. A Magallanes le describen como una persona muy hosca, de muy difícil trato, una persona que no habla demasiado. Pero Pigafetta, que es el que nos cuenta toda esta historia, es súper fan de Magallanes, súper fan. De hecho, a Elcano casi ni le nombra, ¿vale? Pero Magallanes, le pone por los cielos, ¿vale? Y le pone como un hombre muy inteligente. Desde luego aquí demostró su inteligencia.
Bueno, después de sobrevivir al invierno y a muchos meses de búsqueda infructuosa, Magallanes y sus hombres finalmente encontraron el paso que llevaría al otro lado de América, ¿vale? Al principio no estaban seguros, así que Magallanes lo que hacía era enviar a 2 naves que se adelantaran y ellas iban navegando durante un par de semanas y luego cuando veían que habían avanzado un par de semanas, pues una de ellas volvía y decía, oye, que se puede pasar, y entonces todas las demás avanzaban, ¿vale? Así lo volvían a repetir de nuevo. Poco a poco fueron atravesando de esta manera el estrecho que ellos llamarían el estrecho de Todos los Santos. ¿Para qué le van a poner el nombre de un santo? Pues le ponen el de todos y ya está, así está más protegido. Y luego después le llamarían el estrecho de Magallanes, lógicamente. Pero en todo este periplo, una de las naves desertó, la nao San Antonio. Y esto fue un desastre, porque esta nave era la que llevaba la mayoría de las provisiones. Deserta y se pira para España, se va a España. De hecho, cuentan que esta nave intenta pasar por donde se supone que han abandonado a estos dos tripulantes, a Juan de Cartagena y al sacerdote, y no se sabe nada de ellos, o sea, no los encuentran. Y esta nave luego llega a España y bueno, pues da cuenta de todo esto. El 28 de noviembre de 1520 entraron en lo que Magallanes bautizó como el Mare Pacificum, es decir, el Mar Pacífico. Y lo llamó así él, lo llamaron ellos, por lo tranquilo de sus aguas. Era un mar muy tranquilo. Magallanes pensaba que la parte más difícil del viaje ya había pasado y solo restaba pues un breve crucero hasta las ricas islas de las especias. Pero la combinación de los malos mapas que llevaban, los malos cálculos y el hecho de que fue el primer europeo en estar en estas aguas, convirtió este breve crucero en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto y muerte. Magallanes había utilizado mapas y globos terráqueos que subestimaban la circunferencia de la Tierra. Ya se sabía que la Tierra era redonda, pero lo que no pensaban era que era tan grande. No podían ni imaginar la escala del Pacífico, un océano que tiene el doble de tamaño del Atlántico y que abarca 1/3 de la superficie de la Tierra, o sea, imaginaos. Así pasaron los siguientes 3 meses cruzando el Pacífico en busca de tierra. Las condiciones eran horribles y el escorbuto comenzó a devastar la tripulación. Cuenta Pigafetta. Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, voy a cortar esto. El bizcocho no es el bizcochito que nos comemos hoy en día. Era una especie de pan hecho con harina y agua y ya está. Y dice Pigafetta, aunque ya no era bizcocho, sino polvo mezclado con gusanos y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchísimos días. También comíamos algunas pieles de buey que cubrían la parte superior del patio principal. Vamos, que se lo comieron todo. Se comieron las ratas, se comieron las cucarachas. De hecho, Pigafetta cuenta cómo se venden las ratas porque era pues lo único que podían comer y cómo alcanzan un precio impresionante. Se lo comen todo. Cualquier cosa que ande por el barco es comestible. Cualquier cosa que ande y que no ande, porque se llegan a comer el cuero que reviste el palo de la vela mayor, que fijaros, después de tantísimos meses ahí aguantando el agua, el calor, el sol, el frío, todo eso estaba como una piedra. Y cuenta Pigafetta que tenían que coger los trozos, remojarlos en el mar durante 5 días para luego hervirlos y poder comérselos, porque si no eso era inmasticable. O sea, imaginaos cómo lo pasaron. Cuando Magallanes se da cuenta del tamaño del Pacífico, le queda claro que las Islas de las Especias no están en la esfera de influencia castellana. Por fin, tras esta terrible travesía, toca tierra en Filipinas y toma contacto con los caciques y los reyes locales. Son muy bien recibidos, les tratan fenomenal, les dan comidita, tienen ahí sus frutitas, ¿vale? Bueno, fantástico. O sea, después de todo lo que habían pasado, el llegar allí a Filipinas debió de ser más o menos el paraíso. Magallanes ve que aquella tierra tiene recursos, muchísimos recursos, tiene oro, y decide meterse en la política local de esas islas para sacar partido.
Esto es una pésima decisión. Magallanes inicia una política de hacer alianzas con ciertos reyes. En general son bien recibidas. Los reyezuelos de por allí deciden que sí, que Carlos I, que a partir de ahora mismo que Carlos I va a ser su rey y que tal. No tienen muchos enfrentamientos. Pero hay uno, que es el rey de la isla de Mactán, que dice que no, que de eso nada. Y además este rey de la isla de Mactán es enemigo de uno de sus aliados. Y este aliado le dice, oye, mira, yo ya es que no puedo más con ayúdame a vencerle. Y aquí el portugués se viene arriba y dice, hombre, ¿cómo no? Esto está chupado, ¿vale? Y subestima al enemigo, claro. El portugués decide, o sea, Magallanes decide invadir la isla junto con 40 tripulantes. Pero claro, es que eran muchos menos que los que les atacaban. Ellos eran muchísimos más, conocían el terreno y les atacaron ferozmente. Magallanes era el único que tenía armadura. Y entonces ve que se tienen que pirar de allí porque los van a matar a todos y se queda cubriendo la retirada de sus compañeros. Magallanes es rodeado y lo matan. Muere allí, en esta batalla. A partir de este momento, el capitán español, Juan Sebastián Elcano, queda al cargo como nuevo comandante de la expedición. Y fue bajo su mando que navegaron hasta el destino que ambicionaba Magallanes, la isla de las Especias, o las Islas Molucas, a donde llegaron en noviembre de 1521. Para entonces ya sabían perfectamente que estas islas, que no estaban en la parte que pertenecía a España. Así que, bueno, pues, ¿qué hicieron? Cargar a toda prisa todas las especias que podían en las dos únicas naves que les quedaban, porque ya una había salido ardiendo, bueno, o sea, un desastre, ya solo quedaban dos, y decidieron poner fin ya a esta odisea y decir, venga, pues nos volvemos para casa. La disyuntiva venía en cómo iban a volver para casa, ¿qué ruta seguir? La nao Trinidad, que era la que había estado comandando todo el rato Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no lo logra porque es capturada por los barcos portugueses, que ya sabemos que estaban por allí, atravesando el Índico. La nao Victoria, con Elcano al frente, se dirige de regreso a España a través del Océano Índico y bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Fue una navegación totalmente épica, porque desde la isla de Timor hasta que llegan a las islas de Cabo Verde, en el Atlántico, no toman tierra, es decir, todo el rato en el barco. Y se enfrentan de nuevo pues a todos estos problemas de hambre, sed, cansancio, más escorbuto por todos los lados. La nave está en fatal estado, claro, porque lleva casi 3 años de navegación. Y aunque no querían atracar en Cabo Verde, porque estaba bajo dominio portugués, que eran los enemigos, pues claro, las condiciones les obligan. Y hacen una estratagema, dicen, vamos a engañarles. No pueden decir que vienen de las Islas de las Especias, porque eso conllevaría su apresamiento, les iban a coger presos. Así que, ¿qué dicen? Pues dicen que es una nave perdida, procedente de América. Y aunque esto en un primer momento lo creen, los portugueses acaban por apresar a 13 de los tripulantes y solo 18, huyendo, corriendo, consiguen escapar y en la nao Victoria y llegan a España. El 6 de septiembre de 1522, la Victoria entra en el puerto de Sanlúcar con 18 zombies, es decir, famélicos tripulantes de los 250 que partieron. Y completan la primera circunnavegación del globo de la que se tiene constancia. Bueno, fijaros qué aventura. Bueno, ocurren muchas más cosas. En una de las bajadas para coger agua, que era lo más importante que había, unos caníbales se comen, no sé si eran 40 o 50, no tengo el dato, ¿vale? O sea, pero bueno, o sea, es tremendo. Luego van viajando y claro, van descubriendo animales nuevos, plantas nuevas, islas que no se conocían, que se van datando y se van encontrando, bueno, cosas maravillosas. Y todo esto nos lo cuenta Pigafetta en su relación de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Os voy a leer algunas cositas que son muy interesantes para que veáis, porque claro, cuando tú encuentras cosas nuevas, ¿qué haces? Pues para describirlas en un sitio, no había fotos, no había móviles, no había nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues describirlas lo mejor que puedes para que el que lo lea, pues se pueda imaginar lo que es. ¿Y cómo lo describes? Pues con cosas que tú conoces, claro, lógicamente, las comparas, ¿vale? Y entonces ellos hacen
por ejemplo, unas descripciones, Pigafetta hace unas descripciones preciosas. Por ejemplo, vamos a ver, dice, ven un pájaro, que dice Pigafetta, que no tenía culo ni patas y que lleva a sus hijos en la espalda. Bueno, pues este pájaro se piensa que era el colimbo, que es un pájaro que vuela muy bajo metiendo las patas dentro del agua y entonces, claro, pues parece que no tiene patas, ¿no? Luego también dice... hay otra descripción que dice, también tienen gatos maimones, parecidos a los leones, pero amarillos, que son bellísimos. Bueno, pues estos gatos maimones era el tití león dorado. El tití es un mono, ya lo sabéis. Por ejemplo, dice, hay cerdos con el ombligo sobre la espalda. Bueno, pues estos cerdos con el ombligo sobre la espalda eran los pecarí, que en la espalda tienen una manchita y entonces, bueno, pues puede parecer un ombligo, a ellos les parecía un ombligo, claro. Luego dice, grandes pájaros con el pico como una cuchara y sin lengua, pues la espátula rosada, que nunca la habían visto. Otra de las descripciones, hacia el polo antártico encontramos 2 islas llenas de patos y lobos marinos, en tan gran número que no se puede explicar. Son de color negro y sus plumas son igual en el cuerpo y en las alas. No vuelan y se alimentan de peces. Su pico es como el de los cuervos. Pues estos patos no eran ni más ni menos que lo que ahora llamamos pingüino de Magallanes, que no los hayan visto en su vida. De los lobos marinos, dice, son de diferentes colores, gordos como las terneras y con la cara igual a estas, las orejas pequeñas y redondas y los dientes largos, no tienen piernas y sus patas están pegadas al cuerpo y se parecen a nuestras manos, con unas uñas pequeñas y con la misma piel que las ocas entre los dedos. Bueno, fijaros qué descripciones tan maravillosas y claro, cuando tú lees esta relación escrita por él en el siglo XVI según iba pasando, es una maravilla porque es como viajar con ellos en la nao Victoria, pero vamos, o sea, increíble. Bueno, chicos, que hasta aquí nuestra aventura, que ha sido una pasada. Y nada, deciros que el viernes que viene tenemos nuevo programa que va a ser sobre Catalina de Erauso y que, bueno, que ya os lo dije en el anterior programa, ¿vale? Que lo hemos colado aquí en medio para que lo tengáis y que nada, pues que nos escuchamos aquí, que porfa, que le deis al me gusta, que os suscribáis y esas cosas, porque así, bueno, pues tenéis los primeros, los programas cuando los colguemos. Así que nada, bueno chicos, como siempre, hasta luego, cuentistas. I can't let you go, baby. I gotta tell you.